Hola a todos nuestros puntitos de luz, un gusto nuevamente aquí con ustedes haciendo este video que espero les resulte interesante porque es uno de los temas que desde el inicio de lo que yo he estado aprendiendo de mi camino me he dado cuenta que es muy importante, es fundamental que nos demos cuenta, ¿ya? Y el tema de hoy es el poder de las palabras. Ya en mis pacientes yo también lo veo, a muchos siempre les corrijo o les voy diciendo la importancia de lo que están diciendo porque no nos damos cuenta de lo que nosotros mismos decimos. Es una herramienta que a mí me sirve mucho para entender la mentalidad, la psicología y la vida del paciente, ¿ya? O de la otra persona con la que yo estoy hablando. Porque al ver las palabras, el cómo se comunica, cómo se dice cosas a sí mismo o de los demás, a mí me está diciendo su mundo y lo que ha creado en su mundo. Ya, las palabras son súper evidentes de cómo tu mente está trabajando, qué es lo que crees de ti, cuál es tu subconsciente, ya cuáles son tus programas. Pero así es un diagnóstico muy certero, ¿ya? Y las palabras, como decía, tienen un poder creador. Hasta en la Biblia sale de que lo primero fue el verbo. ¿Por qué? Porque la palabra, yo aquí lo voy a dividir en cuatro cositas que les voy a explicar por qué la palabra es creadora, por qué la palabra es tan importante, por qué lo que nosotros decimos es lo que nosotros vamos a manifestar en nuestra vida y si cambiamos eso, nosotros cambiamos en gran parte lo que atraemos. ¿Ya? Entonces lo voy a dividir en cuatro, de hecho lo anoté. Lo primero, voy a hablar de que la comunicación, ¿ya? La comunicación, el significado, la vibración y la creación, el poder creador. ¿Por qué? Ya, lo primero es la comunicación. Si nosotros entendemos que las palabras es un modo para poder comunicarnos, todos los que hablamos, ¿cierto? Nosotros estamos el hablar para nosotros es una forma de lo que nosotros queremos explicar al otro, la forma en que nosotros queremos que el otro nos entienda. Pero al final lo que nosotros ocupamos, las palabras, por lo general, no es para que el otro la entienda, sino sale de lo que nosotros entendemos o vemos el mundo, la realidad. ¿Ya? Pero para tú tener una comunicación con los otros, ya lo que vas a hacer es hablar, por lo general. ¿Ya? Y esa es nuestra herramienta. Es una herramienta de creación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú te quieres comunicar con el otro. ¿Para qué? Para lograr ciertos objetivos. Ya, si tú quieres hablar con un otro, por ejemplo, yo estoy haciendo este video, me estoy comunicando con ustedes, yo les estoy expresando, ¿cierto? Esto que yo he sabido, ya a través de mis palabras. ¿Qué es lo que yo deseo? Que ustedes puedan entender, tomar un poco de conciencia, lograr ciertas cosas y algunas personas pueden también tomar mis terapias. Pero este es un modo de comunicación, especialmente si están dos personas conversando, hay un diálogo. Ya, el lenguaje no es el mismo para todos. La comunicación no es la misma para todos, aunque usemos las mismas palabras. Ya, porque resulta de que el sentido que nosotros le damos a esa comunicación es muy diferente para cada uno. O lo que significa para nosotros por nuestra experiencia vivida. Entonces, el que tú digas casa para alguien, hogar para alguien, puede ser una sensación muy cálida, pero para otra persona el hogar es estrés. ¿Ya? Entonces ahí ya partimos que hay un entendimiento con respecto a la palabra hogar muy diferente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que entender con quién nos estamos comunicando. Lo primero, partiendo. ¿Ya? Y además nuestra voz es un instrumento. Ya para los que estudian música y eso saben que la voz es un instrumento. Ya al tener cuerdas vocales nosotros tenemos una vibración. ¿Ya? Y vibramos. Entonces, a nivel energético, nuestra voz, nuestras palabras, el tono con que se dicen, lo alto o grave de nuestras voces, influyen en la vibración de lo que tú estás poniendo en esa palabra.
¿Ya? Y eso vibracionalmente afecta. Por eso están los cantos gregorianos, ¿cierto? Los mantras, porque con una vibración en específico tú vibras. Creo que hice un video con respecto a esto de la vibración, ¿ya? Que ahí explico algunas cositas de cómo funciona esto de la energía y la vibración. Y cómo sintonizan en las cuerdas, por ejemplo, de una guitarra o en instrumentos musicales, cómo esta vibración se asimila o se empieza a vibrar similar con otras y empieza a elevar la vibración dependiendo o bajarla, ¿ya? Entonces es muy importante en el tono el que tener claro que nuestra voz es un instrumento, ¿ya? Es un instrumento y que puede cambiar realidades, ya puede cambiar realidades vibracionales. Partiendo por ahí, ya solamente con decir, aunque no sea una palabra, aunque sea una consonante, que para los mantras de repente se ocupan consonantes, cuando tú dices eso, tú generas una vibración en tu ambiente y cambias, ya, y elevas esa vibración a lo que tú estás vibrando con tu voz. Partiendo, ya tenemos la comunicación. Lo estoy diciendo súper a grandes rasgos por los minutos, pero si quieren investigarlo más, háganlo, porque es muy interesante y es una de las cosas fundamentales que nosotros, si queremos crear cambios en nuestra vida, tenemos que empezar a darnos cuenta cómo nos estamos comunicando y qué es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ya? Es súper importante y es algo que yo hago primordial con mis pacientes. Es una herramienta de trabajo para tu cambio. ¿Ya? Entonces, tenemos la vibración, ¿cierto? Que yo les decía, solamente por vibrar esto, nosotros podemos vibrar más bajo y bajar la vibración o vibrar más alto. Por eso hay voces que son más agradables, otras que son más sensuales, otras que son más chillonas y que te crispan los pelos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay un efecto en ti emocional, ya partiendo. Además, está el significado. Y ahí quiero profundizar un poquito más. ¿Por qué? Porque el significado de cada palabra también tiene un peso vibracional. Como yo les decía, hogar, la misma palabra. En peso vibracional, para unos el hogar puede ser algo muy cálido y como que te alegra y te eleva la vibración, ¿ya? Y como que te agrada y tu ser como que chispea incluso, ¿ya? En energía, es como que se expande. Y en otros, cuando hablan de hogar, es el estrés. Se contraen, ¿cierto? Con emociones contractivas, se densifica la energía, teniendo la misma palabra y pudiendo decir el mismo tono de voz. Pero la intención de la palabra es diferente. La carga energética de la palabra es diferente. Y eso es lo que estás creando. Porque recuerden lo que yo les comentaba, lo que nosotros creemos, lo sentimos y vibramos acorde y eso es lo que atraemos porque todo vibra. Entonces vas a atraer a tu vida la vibración en la que estás y te pueden ayudar mucho las palabras. Porque según lo que tú dices es porque tú ya lo has pensado todas estas veces. El pensamiento, ustedes saben, los pensamientos son miles por segundo o minutos, ponle tú la cantidad de tiempo que quieras. Pero son así, están fluyendo y ni siquiera sabes tú en concreto cuántos pensamientos o qué tipo de pensamientos están cruzando por tu mente. ¿Ya? Pero cuando tú tienes que decir algo, esos pensamientos tú los tienes que acotar para poder expresarlo en la palabra. ¿Ya? Entonces, eso cuando ya es la palabra tiene mucho más fuerza porque tú ya lo has pensado, lo has traducido y lo has expresado verbalmente, con la vibración incluida. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio para que ustedes lo vayan sintiendo. Es importante que ustedes lo sientan en su cuerpo, corporalmente, cómo se sienten las palabras que les voy a ir diciendo, para que vean cómo funciona a grandes rasgos. Vamos a empezar. Entonces, si yo te digo la palabra estrés, ¿cómo la sientes en tu cuerpo? Dolor, angustia. Si yo te digo nublado, luminoso, alegría. Si yo te digo paz. Si yo te digo entusiasmo. Las palabras, si se dieron cuenta, cuando hablamos de estrés, tú recuerdas, ya porque el subconsciente no tiene sentido de la hora, no tiene sentido del humor, para el subconsciente tú lo estás viviendo ahora, entonces si yo te digo estrés, aunque en este minuto no estés estresado, lo más probable que tu cuerpo hizo fue esto,
se apretó, ¿ya? Y eso es vibración. Eso es una vibración o una emoción que genera un aspecto físico, ¿ya? Genera un síntoma físico y genera una vibración acorde a eso. Y lo mismo si yo te digo alegría. Si te digo paz, ¿qué es lo que sientes? Se alivia, se sueltan, como que se soltaran los órganos, como que se suelta tu cuerpo y tu vibración también se eleva. Ese es un ejercicio muy simple, ¿ya? Con palabras que obviamente conocemos todos y que tienen más o menos el mismo significado. Pero como yo les comentaba, para algunos, por su historia familiar, por su historia de vida, las palabras tienen otra carga. Por ejemplo, si yo te digo la palabra muerte, ¿ya? O te digo morir. Esa palabra para ti tiene una carga muy diferente que para mí. Por ejemplo, para mí la muerte siempre ha sido algo muy agradable. Algo es como muy ameno, como que siempre ha estado en mi vida. Pero para muchas personas, en la palabra muerte tiene una carga muy densa, muy dolorosa. Ya por distintos ámbitos o de rechazo, tienen cargas cada palabra. Entonces, cuando tú estás comunicándote o cuando tú te dices cosas de ti mismo a ti mismo, tienes que tener mucho, mucho ojo. Ojalá puedas empezar desde hoy mismo a poner atención en cómo te hablas a ti mismo. Después, ¿cómo le hablas a los demás? Por ejemplo, yo les comenté en el video del subconsciente que el subconsciente no tiene sentido del humor y no tiene sentido del tiempo. Y nosotros actuamos mayoritariamente y creamos nuestra vida a modo subconsciente. Más del 95% de nuestra vida es subconsciente. Entonces, si tú te dices que eres tonto o pucha que tonta y te lo repites, aunque sea así como, no, broma, y ya estás tan habituado a hablar así de ti, eso tú te lo has cargado y lo has creado en tu vida. Y vas a generar cosas en las que tú te vas sintiendo tonta o tonto. ¿Por qué? Porque lo estás creando. ¿Ya? Como yo te comentaba, la vibración es creadora. Además, nosotros tenemos al decirlo, por eso tenía estos 4 puntos, que es la comunicación, el cómo nos comunicamos, la vibración, ¿cierto? El significado de lo que estás diciendo de la palabra y lo que es la creación. Porque con todo esto sumado, con el significado, con la comunicación, porque obviamente lo estás comunicando, ¿cierto? Lo estás expresando, y con la vibración de cada palabra, tú creas realidad. Tú creas tu propia realidad, partiendo en tu cuerpo físico. ¿Ya? Partiendo en tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, emocional y vibracional. Ya, tu cuerpo energético. Y eso es lo que vas a traer. ¿Por qué? Porque todo es energía. Todo es energía, todos vibramos, todos somos átomos y según la vibración es lo que tú vas a traer. Si tú te dices que eres inteligente o que tengo suerte, que soy suertuda o hoy que me encanta porque me va siempre bien, o cuando tú dices, ¿cómo estás tú? Estoy bien. Y tú respondes, estoy bien. Eso lo estás manifestando en tu vida. Aunque de repente no lo pienses. ¿Ya? Porque la vibración, como te digo, vibración por decir la palabra, eso ya tiene un peso y subconsciente para ti ya tiene un peso, la palabra bien. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra dinero. También la palabra dinero tiene cargas diferentes para los demás. ¿Ya? Y dinero para algunos es, qué rico dinero porque así puedo viajar, etc. Y para otros es estrés. El dinero, pensar en dinero, o para otros es negativo. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero son, no sé, pues gente que hace daño, son criminales, etc. Entonces, hay una gama de emociones que tiene cada palabra que tú dices. Y tienes que ser súper consciente de cómo te hablas a ti mismo. El subconsciente no tiene sentido del humor. Ya para el subconsciente, si tú dices algo, lo graba. Es un computador. El subconsciente, como para que lo identifiques, es un computador. El computador simplemente archiva. Y eso, mientras 2 veces tú digas algo similar o te pasa algo similar, tú ya generas una creencia. Y esa creencia se manifiesta en tu vida como real para ti. ¿Ya? Entonces, este tema es súper interesante. Anota todo lo que te vas diciendo o sé súper consciente, tal vez ponte una pulserita o ponte un hilo en la mano para que vayas constantemente dándote cuenta qué es lo que estás diciendo, porque eso es lo que estás manifestando y creando en tu vida y para ti.
te invito a que lo pruebes, ¿ya? Y de ahí me hagas algún comentario si lo deseas, o si ya lo has hecho, coméntame si te ha dado resultado y cómo va cambiando tu vida con los cambios de tus palabras, ¿ya? Así que espero verte nuevamente en mi YouTube, Rocío Gea Bustos, en mi canal de Instagram, ro-vida y energía, ¿ya? Ponle un me gusta si te gustó, compártelo si crees que para alguien pueda ser útil. ¿Ya? Así que, y nos estamos viendo la próxima semana. Besitos, los quiero mucho. Que tu puntito de luz brille. Chao, chao.